La gente piensa que comunicar y hablar viene siendo la misma palabra, pero no tienen sentido ni significado. La gente piensa que comunicar es lo mismo que hablar y no tiene nada que ver. Cuando hablamos de comunicación, tenemos que tocar los sentimientos y las emociones. Tenemos que buscar la palabra asertividad. Y es la diferencia en hablar. Porque cuando hablamos solo nos enfocamos en transmitir nuestro pensamiento, nuestro interés hacia la otra persona. Y comunicar es analizar los intereses de la otra persona y conjugar tus intereses con los intereses de la otra persona y hacer un bien común. O en este caso, luchar por las necesidades de la otra persona. La comunicación muestra un lapsus con la emocionalidad del ser humano, con la necesidad del ser humano. Y es ahí donde la comunicación se torna un mundo muy diferente a lo que nos han pintado en todo el ciclo educativo. Nos enseñaron que comunicar es hablar, cuando muchas personas pueden comunicar mensajes muy profundos sin la necesidad de poder hablar. Y es ahí donde este dilema se vuelve un poco tergiversado y con mucha diversificación. Ahora, ¿qué necesitamos para poder comunicar sabiendo que hablar no es la herramienta adecuada? Y es ahí donde entra la neurociencia, la psicología, la filosofía y el estudio de las leyes sociales que conocemos hoy en día. Primero, reconocer que no debemos ser interesantes, más bien debemos ser interesados. Y esa es la primera ley para que exista una comunicación efectiva. Dejar nuestros intereses atrás para poder enfocarnos en los intereses de la otra persona es la primera pauta. ¿Cómo lo hacemos? Escuchando. Sabiendo escuchar, sabiendo entender, sabiendo comprender lo que está sucediendo en la mente, alma y cuerpo de la otra persona, para poder nosotros enfocarnos desde su perspectiva y poderlo ayudar en base a su experiencia, más no hacia nuestra experiencia. Esa es la primera regla. La segunda regla, pues nos va más allá de la parte fisiológica. Nosotros tenemos un sistema de neurotransmisores dentro de nuestro cerebro que funciona de la misma manera como la persona que está a tu lado. Al menos que seas una persona que tenga tendencia a comportamientos psicopáticos o comportamientos narcisistas, puedes trabajar la tolerancia en la mayoría de las personas, que es un 80%. Y es ahí donde nosotros entendemos y comprendemos que el cerebro de la persona al lado trabaja de la misma manera que nosotros trabajamos. Y este es el primer paso. Dentro de nuestro cerebro tenemos una parte a la que le conocemos como neuronas espejo. Y esas neuronas espejos tienden a tener el mismo comportamiento tanto el tuyo como el mío, de la misma similitud. ¿Ves este limón que está aquí? Puedo asegurarte que vas a sentir la acidez dentro de tu lengua al momento que me miraste. Si es así, eres una persona normal con un cerebro normal que tiene neuronas espejo. Y sí, las neuronas espejo es un reflejo de las emociones que nosotros sentimos. Y es una técnica psicológica que se utiliza bastante dentro de la comunicación. Primero, porque tienes la capacidad de entender, comprender y sentir las mismas emociones de la otra persona en el momento adecuado. Y eso nos permite a nosotros tomar esa herramienta como una herramienta que puede servirnos a nuestro favor al momento de negociar alguna inquietud o al momento de llevar a una persona a decir no a quizás un tal vez. Las neuronas espejo. Ahora, ¿cómo nosotros bajamos y entendemos y comprendemos las neuronas espejo? Sencillamente, busca en la otra persona su necesidad y empatiza con sus emociones para que la otra persona vea que tiende a estar en un mismo estado y pueda darte la oportunidad de entrar dentro de su subconsciente para que puedas manipularlo de esa manera interna. En otras palabras, significa tratar de tergiversar y manipular a la persona en base a sus emociones. ¿Cómo lo hacemos? Todas las personas tienen situaciones adversas que suceden dentro de su vida, que se arrojan en base a las decisiones tomadas de manera rápida, de manera inadecuada, y a nosotros nos lleva a algo que se llama experiencia, y esa experiencia es lo vivido anteriormente. Cuando una persona esté en ese estado, en esa adversidad, nosotros debemos llegar comunicándole de que ya pasamos por esto y que sí se puede salir de la manera adecuada. A la persona nosotros le vamos a hacer tomar decisiones en base a nuestra experiencia y la persona comienza a empatizar con nosotros. Al desencadenar ese estado emocional,
y nos va a permitir a nosotros dejarnos guiar por el camino, ya que nosotros tenemos esa experiencia. Y dentro de esa experiencia, al final, el resultado fue de manera positiva. Esa es la manera correcta de utilizar las neuronas espejo. La segunda opción es que cuando nosotros hablamos, necesitamos entender a la contraparte o a la otra persona de que no estamos siendo o no estamos prestando el interés correcto. Por eso hay que entender a la filosofía humana con esta simple frase: 2 orejas, 1 boca. Esto nos manda a nosotros al teorema de Pareto y nos menciona que debemos escuchar un 80% de la conversación y solo hablar el 20%. En otras palabras, dejar que la otra persona, de 10 palabras que se hablen dentro de una conversación, 8 palabras se digan de la persona y 2 las digas tú. Al momento de nosotros hacer esto, hackeamos la mente de la otra persona y le damos a entender que estamos siendo interesados en lo que está hablando. Cuando la persona pasa a esto, se va a sentir más confiable y va a comenzar a atender, va a comenzar a dejarse llevar o guiar en base a la situación que está sucediendo. Esa es la segunda variable. Y la tercera variable se enfoca en que nosotros tenemos 3 cerebros desarrollados a lo largo de la historia. Los 3 cerebros se basan en cerebro reptiliano, cerebro mamífero y cerebro primate. El cerebro reptiliano solo se enfoca en atender 4 variables básicas o 4 necesidades básicas. El cerebro mamífero es una necesidad más. El animal comienza a tener necesidades emocionales dentro de su estado psicocerebral. Y la última, que es el cerebro pensante, que es el momento de que cuando nosotros pasemos por una adversidad debemos primero analizar la situación, pensar y luego actuar. Pero si quieres saber un poco más de esta última avance, en el siguiente video lo explicaremos de una mejor manera, atendiendo cómo funciona nuestro cerebro y cómo debemos hackear y cómo estas herramientas nos permiten a nosotros conseguir cualquier interés propio en otra persona y cómo ha ayudado a miles de vendedores a hacer mucho dinero. Espera el siguiente video. Sígueme, comparte, y si tienes alguna idea de cómo la comunicación te ha llevado de un punto a otro punto de manera positiva o negativa, espero leerlo en la caja de comentarios.